El día 21 de junio del año 1947 quedará grabado en la memoria de Harold Dahl y su hijo mientras realizaban una tarea rutinaria de recuperar troncos de madera en el pintoresco estrecho de Puget en Washington, Estados Unidos. La tranquilidad del paisaje marino se vio interrumpida por un fenómeno tan desconcertante como fascinante que capturó por completo su atención. De repente, en el vasto lienzo del cielo, 5 naves misteriosas con forma de platillos plateados construidas con un material reflectante que destellaba la luz del sol surgieron de la nada. Pero lo asombroso no se detuvo allí. Rodeando estas extrañas aeronaves, un sexto objeto volador no identificado, compartiendo las mismas características deslumbrantes, flotaba en la atmósfera como un enigma suspendido en el tiempo. La escena, casi sacada de una obra de ciencia ficción, desafió todas las nociones preconcebidas de lo que debería ser posible en los cielos. Dahl y su hijo, testigos incrédulos de este espectáculo celestial, observaron mientras las misteriosas naves realizaban maniobras que desafiaban las leyes de la física conocidas hasta ese momento. El reflejo del sol en el material desconocido pintaba el cielo con destellos hipnóticos, dejando a su paso una estela de interrogantes sin respuesta. Por ejemplo, ¿quiénes eran los diseñadores de estas asombrosas naves? ¿O de dónde venían y cuál era su propósito en nuestro rincón del universo? Definitivamente el año 1947 fue un año que marcó un antes y un después en la historia de la ufología. Es así que te invito a que te pongas cómodo, apagues las luces y te prepares muy bien porque en esta ocasión te presento el misterioso encuentro de la isla Maury 1947. Bienvenidos. El encuentro con lo inexplicable de la isla Maury se convirtió rápidamente en un relato que se propagó por la comunidad, dando lugar a especulaciones, teorías y una serie de interrogantes que persisten hasta la fecha de elaboración de este video. El misterio en el estrecho de Puget se convirtió en una ventana abierta a la posibilidad de que, en ocasiones, los cielos revelen secretos que desafíen a nuestra comprensión del cosmos. El 21 de junio del año 1947 no fue simplemente un día ordinario. Fue el día en el que la realidad y la fantasía se entrelazaron en un ballet celestial que desafió las expectativas y dejó a aquellos que lo presenciaron con una sensación de asombro que perdura a lo largo de las décadas. Los relatos de los testigos del incidente de la isla Maury asombrados ofrecen detalles aún más intrigantes sobre estos misteriosos objetos celestiales. Describieron las naves como imponentes rosquillas con un diámetro que desafiaba las proporciones terrenales, alcanzando aproximadamente los 30 metros de ancho. La extravagancia de la forma no era la única peculiaridad. Según las impresiones de Dahl, estas naves aparentemente no identificadas también presentaban ojos de buey que titilaban misteriosamente, como si estuvieran observando el mundo que se despegaba abajo de ellos. Y, como si se tratara de una escena de ciencia ficción, Dahl afirmó percibir lo que parecía ser una ventana de observación en la estructura de estas naves, dejando a la imaginación especular sobre las entidades que podrían estar al otro lado de esa mirilla intergaláctica. El suspenso creció exponencialmente cuando en un giro inesperado el objeto central de esta enigmática flota decidió bajar hacia la embarcación de los asombrados hombres. La tensión se palpaba en el aire mientras la nave descendía con una elegancia sobrenatural hasta ubicarse a unos desconcertantes 150 metros sobre la serena superficie del agua. ¿Cuál sería el propósito de esta aproximación tan audaz? La incertidumbre se apoderó de Dahl y su hijo, quienes, temiendo un impacto inminente, tomaron una decisión urgente: dirigirse rápidamente hacia la orilla de la cercana isla Maury. La espectacularidad del momento se fusionó con el temor a lo desconocido, convirtiendo aquel encuentro celestial en un episodio que desafía no solo la realidad que conocemos, sino también las percepciones fundamentales de quienes fueron testigos de este asombroso suceso. La crónica extraordinaria de Harold Dahl se prolonga en una secuencia de eventos que desafían la lógica y despiertan la imaginación. Una vez que él y su hijo pisaron tierra firme, Dahl, movido por la urgencia de documentar el fenómeno celestial que acababan de presenciar, se sumergió en una frenética sesión fotográfica. Mientras la lente capturaba la enigmática danza de los objetos voladores no identificados, uno de ellos, que previamente se mantenía flotando en círculos, decidió descender hacia ellos, sumiendo el ambiente en una atmósfera cargada de misterio. Con una paciencia sobrenatural, la aeronave descendió durante varios minutos sobre el sexto objeto que Dahl y su hijo hábilmente esquivaron. Sin embargo, la calma se quebró abruptamente por un estruendo ensordecedor que perforó la serenidad del lugar. Un material liviano, blanco y oscuro comenzó a emanar de la nave, cayendo como una extraña lluvia sobre la escena. Las palabras de Dahl describen la escena como una mezcla de fascinación y horror. 20 toneladas de material caliente al contacto con el agua generaron unas pequeñas columnas de vapor, pero también trajeron consigo la tragedia. Un fragmento del misterioso despliegue alcanzó al hijo de Dahl quemando su brazo,
mientras que otro impacto fulminante se llevó la vida del fiel perro de la familia. La urgencia de buscar ayuda médica para su hijo llevó a Dahl al hospital, donde proporcionó detalles asombrosos del evento a su supervisor, Fred Crisman. Sin embargo, la incredulidad de Crisman se cernió sobre el relato de Dahl, agravada por la infortunada pérdida de los negativos de las fotografías dañados en el caótico transcurso del incidente. Es así que sin pruebas tangibles, la historia de Dahl parecía condenada al escepticismo. No obstante, la curiosidad y la necesidad de respuestas impulsaron a Crisman a la isla Maury, donde la huella de lo inexplicable persistía. Mientras recolectaba muestras del misterioso material arrojado por la aeronave, Crisman se topó con un paisaje de contrastes, un material metálico blanquecino y liviano yuxtapuesto a rocas volcánicas que desafiaban cualquier explicación convencional. Y, en un giro surrealista de acontecimientos, la búsqueda de pruebas también le brindó a Crisman una nueva visión del fenómeno. Un ovni que, como un testigo silente, parecía observar la incursión de los intrépidos exploradores en este rincón de lo inexplicable. La saga de eventos extraordinarios se desenvuelve con un nuevo giro inquietante. Apenas transcurrido un día desde el inusitado encuentro con los ovnis, la vida de Harold Dahl se vio envuelta en una trama aún más enigmática. En una escena directamente salida de una novela de suspenso, Dahl afirmaba haber recibido la inesperada visita de un enigmático individuo vestido de negro. La apariencia impecable del desconocido y el aura de misterio que lo rodeaba sugerían que esta figura era más que un simple transeúnte. El intrincado guión continuó desarrollándose cuando el hombre de negro, sin más preámbulos, extendió una invitación a Dahl para compartir un desayuno en un escenario que oscilaba entre lo surrealista y lo inquietante. Ante este curioso ofrecimiento, Dahl, quizás impulsado por la intriga, aceptó la invitación y se embarcó en una intrigante jornada. La historia se enreda aún más cuando Dahl, al volante de su propio automóvil, siguió el misterioso Buick negro de último modelo conducido por su peculiar anfitrión. En la estela de este vehículo, ambos se dirigieron hacia un restaurante, un enclave de lo mundano que en ese momento se convertiría en el escenario de un encuentro que desafiaría las convenciones de lo cotidiano. En el restaurante, mientras compartían la mesa, la tensión en el aire era palpable. Sin pronunciar una sola pregunta, el enigmático sujeto se sumía en un mutismo que dejaba a Dahl en una incómoda incertidumbre. En un giro aún más oscuro y perturbador de la trama, el enigmático hombre de negro no solo compartió un desayuno con Harold Dahl, sino que también se erigió como el guardián de los secretos inescrutables. Tras sumergirse en una detallada narrativa sobre los eventos ocurridos en la isla Maury, el desconocido lanzó una advertencia que resonaría ominosamente en la mente de Dahl. Con una solemnidad que sugería una autoridad más allá de lo terrenal, el hombre de negro le prohibía a Dahl compartir ni el más mínimo detalle de su experiencia bajo amenaza de consecuencias insondables para él y su familia. A pesar de la prohibición impuesta, Dahl, impulsado por una mezcla de valentía y obstinación, desafió las advertencias del extraño y se sumió en la tarea de diseminar el relato del enigmático incidente a cualquier investigador del fenómeno ovni que se cruzara en su camino. Su determinación alcanzó su punto álgido cuando, junto con Crisman, envió muestras del misterioso material recolectado en la isla Maury, desafiando así las sombras que se cerraban en torno a su historia. No obstante, las amenazas del hombre de negro no eran meras palabras vacías. En un giro tan desgarrador como inesperado, la familia de Dahl se convirtió en el blanco de las consecuencias anunciadas. Según el propio relato de Dahl, la tragedia golpeó su hogar cuando su hijo desapareció en circunstancias inexplicables. Versiones escalofriantes de este capítulo narran el descubrimiento del joven semanas después en la montaña, en un estado de desorientación total, incapaz de recordar cómo había llegado hasta allí. La desaparición de su hijo se convirtió en la cruel factura que Dahl pagó por desafiar las advertencias de un hombre de negro, sumiendo su vida en un caos de dolor y confusión. Es así que el resonante caso atrajo tanto el interés de los investigadores del fenómeno ovni que facilitaron un encuentro crucial entre dos actores fundamentales, los oficiales de la Fuerza Aérea, Dahl y Crisman. Este encuentro tenía como objeto desentrañar los misterios que se envolvían en el suceso de la isla Maury y arrojar luz sobre las extrañas circunstancias que rodeaban el encuentro celestial. Sin embargo, en lugar de esclarecer, el interrogatorio arrojó más sombras y presentó dos versiones diversas de los acontecimientos. En la primera versión, los oficiales militares manifestaron un intrigante interés por obtener muestras del enigmático material recolectado por Dahl y Crisman en la isla. Este interés sugirió una posible conexión entre los sucesos celestiales y los posibles componentes del material, intensificando aún más el aura de misterio que rodeaba el caso. Sin embargo, la segunda versión de la historia presentó un cambio abrupto en la actitud de los hombres del gobierno.
Se alega que tras identificar el material como simple aluminio, su interés se desvaneció de manera abrupta, dejando más preguntas que respuestas en su estela. Sin embargo, en ambas travesías de esta narrativa envuelta en misterio, el destino trágico se cierne sobre los dos oficiales militares. Un fatídico accidente aéreo se lleva consigo a los dos hombres mientras retornaban a sus bases, llevándose a la tumba todos los secretos y descubrimientos que pudieron haber obtenido durante su profunda inmersión en la investigación del caso de la isla Mauri. La tragedia que envuelve su desenlace arroja una sombra más densa sobre los enigmas que desprenden esta historia. La versión oficial del incidente ofrece una explicación simple. La aeronave se estrelló debido a una falla del motor. No obstante, las sombras de la duda se extienden en múltiples direcciones cuando se exploran las voces no oficiales. Rumores arraigados en el área del accidente insinúan un panorama más complejo, sugiriendo que en la trágica jornada resonaron disparos de armas antiaéreas. Estas divergencias en los relatos generan un velo adicional de incertidumbre, alimentando las especulaciones sobre la verdadera naturaleza del desastre. La conspiración se instala en el imaginario colectivo, con muchos creyendo fervientemente que los oficiales de la Fuerza Aérea fueron silenciados de manera drástica para ocultar los descubrimientos y revelaciones que podrían haber emergido de la investigación en curso. Este giro trágico no solo intensifica el aire de intriga que rodea el incidente original, sino que también abre la puerta a innumerables teorías y especulaciones sobre el alcance de los secretos enterrados, junto con aquellos que, en su búsqueda de la verdad, encontraron un destino trágico y prematuro en los cielos. La intriga que envolvía el incidente de la isla Mauri alcanzó tales proporciones que, como un acto inevitable en el escenario de la conspiración, el FBI se vio obligado a entrar en escena. El resplandor mediático que acompañó las noticias del suceso, teñidas con insinuaciones de sabotaje, llevó a la agencia federal a tomar las riendas de la investigación. Así, la maquinaria de la verdad y la confusión comenzó a girar. El manto del misterio se extendió aún más cuando otro contingente de la Fuerza Aérea estadounidense fue despachado directamente a la isla Mauri. Su misión: escrutar los testimonios y desentrañar los hilos de un relato que parecía desafiar explicación convencional. Este nuevo capítulo de la investigación prometía arrojar luz sobre los secretos que flotaban en la brisa marina de la isla. Sin embargo, la versión oficial que emergió del informe del FBI dejó a muchos perplejos. El material hallado por Harold Dahl y su hijo, lejos de ser un tesoro celestial, fue desacreditado como simple escoria, un subproducto ordinario de la fundición del metal. La discrepancia entre la percepción inicial del material como algo fuera de lo común y la explicación terrenal proporcionada por el informe oficial alimentó aún más las llamas de la especulación. La trama de este enigmático episodio dio un giro más turbio cuando los agentes del FBI, con una determinación que refleja la seriedad de un ultimátum, respaldaron una conclusión que dejó a muchos perplejos. Amedrentaron a Harold Dahl y a Fred Chrisman con la amenaza de una demanda por fraude, instándolos a renunciar a su historia y a admitir públicamente que todo había sido un engaño meticulosamente elaborado. Según el veredicto del FBI, este dúo peculiar no buscaba más que obtener una difusión sensacionalista a través de la prensa y a la postre negociar un lucrativo acuerdo con alguna revista de ciencia ficción. Frente a la inminente sombra de problemas legales, Dahl, consciente de las implicaciones, cedió ante las presiones del FBI. Sin embargo, eligió sus palabras con astucia al afirmar que, en caso de ser interrogado por las autoridades, admitiría que todo había sido un ardid para evitar complicaciones mayores. Esta declaración estratégica, si bien alivia momentáneamente las tensiones legales, dejaba flotando en el aire la incertidumbre sobre la verdad tras los destellos de la isla de Mauri. Pero no ocurrió lo mismo con Fred Chrisman, quien en un acto de valentía o tal vez de terquedad, emergió públicamente para afirmar la autenticidad de la historia. Sostenía con firmeza que había tenido un encuentro genuino con un ovni. Sin embargo, a medida que el tiempo transcurría y la atención pública se desvanecía, su versión del relato tomó un curso inesperado. La revelación final dejó a muchos desconcertados. Chrisman, inicialmente convencido de que había encontrado evidencia de visitantes de otro mundo, terminó sugiriendo que los misteriosos avistamientos podrían haber estado vinculados a alguna prueba militar secreta o incluso ilegal. El eco del enigma de la isla Mauri reverbera a lo largo de los años, generando controversia y dejando un legado intrigante que desafía las explicaciones convencionales. No es sorprendente que este incidente haya capturado la imaginación colectiva y alimentado debates apasionados durante tanto tiempo. En las sombras de la conclusión del FBI se alzan voces de escepticismo, con muchos sosteniendo que la versión oficial es un hábil montaje, urdido para ocultar la verdadera naturaleza de los acontecimientos. La sugerencia de que el gobierno de los Estados Unidos podría estar encubriendo actividad extraterrestre añade una capa adicional de misterio a este relato que ya de por sí es enigmático.
La presencia inquietante del hombre de negro con su aura de secretos insondables y la desaparición del hijo de Dal tejen una red de intrigas que trasciende las explicaciones fáciles. En abril del año 2017, el Senado de Washington conmemoró con solemnidad el 70º aniversario del misterioso incidente de la isla de Maui al aprobar la resolución número 8648. El evento fue marcado por un discurso impactante pronunciado por la senadora Sharon Nelson, residente de la propia isla, quien reveló que los fenómenos ovni persistieron en la región durante muchos años después del enigmático suceso. En un testimonio aún más sorprendente, otro senador compartió que, a la temprana edad de 14 años, había sido testigo de la presencia de un ovni flotando sobre la isla Maui. Con un tono que evoca tanto fascinación como precaución, la senadora Nelson enfatizó la relevancia continua de los incidentes, desafiando las nociones convencionales y sugiriendo la posibilidad de una presencia extraterrestre que perdura sobre la isla Maui. Sus palabras resonaron como un llamado a la exploración y a la apertura mental, invitando a aquellos que aún no han experimentado la singularidad del lugar a hacerlo, describiéndola como un rincón especial imbuido con la presencia cósmica. Como curiosidad final, la historia se enriquece con un detalle intrigante. El incidente en la isla Maui tuvo lugar apenas unos días antes del famoso y debatido incidente de Roswell. Estos eventos entrelazados en el tiempo añaden una dimensión adicional al misterio de la narrativa, sugiriendo conexiones cósmicas que trascienden las fronteras del espacio y del tiempo. Pero tú, ¿qué opinas al respecto de este caso? ¿Fue el hombre de negro un agente de un encubrimiento cósmico? ¿Era esta una verdad incontrovertible o una cortina de humo para encubrir una realidad más compleja? Como ya es mi costumbre, te dejo con estos datos para que los medites esta noche entre tu conciencia y la almohada. Es así que con estos datos te invito a que profundices en el tema y a que saques tus propias conclusiones. Por favor, no dejes de compartir tus opiniones conmigo abajo en la caja de comentarios. Antes de despedir el video quiero dar unas palabras. En este umbral de un nuevo año, quiero envolverlos en palabras cargadas de esperanza y misterio, como los capítulos que exploramos juntos a lo largo del último año. Que este nuevo año sea como un libro inexplorado, lleno de páginas por descubrir y secretos por revelar. A medida que nos aventuremos en el año 2024, les deseo que cada día sea una nueva pista en el fascinante rompecabezas de la vida. Que cada desafío sea una oportunidad para develar algo extraordinario. Que encuentren en cada misterio una lección valiosa y cada enigma una oportunidad de crecimiento. Que la llama de la curiosidad arda intensamente en sus corazones, llevándolos a explorar los rincones más intrigantes de este viaje llamado vida. Que descubran momentos de asombro y maravilla en cada esquina y que cada encuentro les deje una huella imborrable. Gracias por formar parte de la comunidad André Luis Channel Canal del Misterio. Por compartir el entusiasmo por lo misterioso y por convertir cada revelación en un momento compartido. Muchas gracias a los nuevos amigos que se sumaron a esta aventura de investigar misterios. Que el próximo año esté lleno de emocionantes descubrimientos, conexión y alegría. Feliz año nuevo, lleno de misterio y magia para todos. Si el video te ha gustado, te invito a que le des un like y a que lo compartas con un amigo. De esta manera podremos llegar a más personas. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas para que puedas revisar mis trabajos anteriores. Tengo contenido muy interesante, estoy seguro que te va a encantar. No te olvides de activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de los futuros videos. Sígueme en mis redes sociales para poder estar en contacto. Todos tus mensajes, consejos y sugerencias son bienvenidos, los leo todos. Abajo en la descripción, como siempre, te dejaré links directos. Soy André Luis y te dejo mi más enigmático saludo. Hasta el siguiente video.